Buenas noches, queridos padres, madres y tutores. Nosotros continuamos aprendiendo desde casa. Es un placer para mí recibirles en la noche de hoy. Ahora vamos a tener un momento de oración y luego vamos a ver un video y a reflexionar sobre el mismo. Padre Dios, Padre de amor, Padre de bondad, en esta noche queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que nos permitas comprender y entender cada una de las cosas que nos van a decir hoy. Queremos agradecerte porque tenemos salud. Queremos agradecerte porque tenemos una familia. Queremos agradecerte porque tú siempre estás a nuestro lado tomándonos de la mano, nunca nos dejas solos. Gracias, Señor, por ser ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios que nos regala cada día un sol que nos ilumina, ese Dios que ha permitido que nuestra familia esté junta y en salud. Tú nunca nos dejas desmayar, tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza. Queremos agradecerte las infinitas bendiciones que nos das cada día. Gracias, Padre, por siempre llevarnos de la mano y nunca dejarnos solos. Amén. Ahora vamos a observar el siguiente video. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años, él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas a los 11 años devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró, porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre, de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad,
aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada. En ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. Vamos a ver quiénes quieren participar y decirme tu reflexión sobre este video. ¿Qué entendieron? ¿A qué nos manda a reflexionar este video? Muy bien, agradezco a esos padres que dijeron lo que comprendieron con el video y a la reflexión que llegaron. Ahora yo quiero hacerle una reflexión personal. Este video nos invita a que tengamos una actitud positiva, sin importar los desmanes, sin importar cuántas veces tengamos que caer, que siempre tengamos una actitud positiva. Si usted entiende que todo este trabajo que se está realizando ahora desde la casa es muy abrumador para usted y usted se lo demuestra al niño y el niño ve en su rostro que usted está decaído, que usted está desanimado, que usted está cansado, que usted no quiere colaborar, que usted entiende que está haciendo el trabajo de un maestro, que ese no es su trabajo, que su trabajo es ser padre. Así mismo se va a poner el niño se va a poner en rechazo hacia la escuela, en rechazo hacia la nueva modalidad educativa que estamos trabajando. Esto es una educación a distancia. Diariamente, la actitud que tengamos nosotros como padres hacia este proceso de educación a distancia va a ser la actitud que tomarán nuestros niños. Así que debemos estar abiertos con actitud positiva. Ustedes saben que diariamente hacemos un Zoom con sus niños para explicarle las tareas del cuadernillo. Si usted puede lograr que su niño se conecte y esté presente, usted va a llevar un trabajo más fácil, porque su niño va a compartir con sus demás compañeros, va a escuchar las explicaciones de la maestra, va a preguntar sobre lo que tiene dudas y cuando usted llegue a casa ya él va a tener un trabajo realizado. Ya incluso él va a poder decirle, mira papi, la maestra explicó que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer tal o cual cosa, pero es necesario que usted le dé la oportunidad a su niño de compartir en vivo con sus compañeros, de trabajar con nosotros. Así, tanto usted como él van a tener un trabajo más llevadero, pero también depende de su actitud. Así como usted tome estas clases, la va a tomar su niño. Les dejo eso a reflexión para saber si debemos cambiar o no en nuestras actitudes. Luego tenemos aquí la portada de nuestro nuevo cuadernillo, el cuadernillo 3. Lleva por nombre los trabajos para construir y cuidar una casa. Así que, como su nombre lo dice, todas las actividades de este cuadernillo van a estar guiadas a lo que realizamos en casa, a cómo son las casas, a qué objetos vemos dentro de las casas y qué forma tienen las casas. El plan mensual número 3 se titula Los trabajos para construir y cuidar una casa. Este mes tiene como eje el lugar donde se vive y los trabajadores con sus diferentes oficios. Las casas son diferentes de acuerdo con los entornos físicos y culturales, las personas que las habitan y sus necesidades. Finalmente, una casa se transforma en un hogar cuando sus habitantes así lo construyen, acuerdan sus responsabilidades, compromisos solidarios y las formas de cuidado para habitarla. En este cuadernillo vamos a trabajar 3 ramas del saber, 3 áreas específicas que son matemáticas, lengua española y artística. Las demás se van a trabajar naturales, sociales, formación, pero lo vamos a hacer como un eje transversal, no va a ser directamente, o sea, no va a ser un contenido
típico de esa materia, sino que según vayamos trabajando, pueden haber contenidos que van a estar asociados a esas áreas. Aquí tenemos las indicaciones específicas del área de matemática. En este mes, con el cuadernillo 3, vamos a diferenciar entre longitud, superficie y volumen. Trabajaremos los cuerpos geométricos y estadísticos. Las matemáticas las veremos desde la vida cotidiana. Por eso sus niños compararán objetos reales con cuerpos geométricos, las características de estos cuerpos y cómo se relacionan unos con otros. Además, retomaremos conceptos ya trabajados como el perímetro, que lo trabajamos en el cuadernillo 2 y 1, y la elaboración de un plano a escala, que lo trabajamos en varias semanas del cuadernillo 1. El contexto de los oficios, materiales y herramientas les va a servir a los niños para realizar tablas y gráficos estadísticos y explorar la comunicación a partir de esta nueva herramienta. La recolección de cantidad de veces que sucede algo, su organización en tablas y su presentación en gráficos es lo que se considera indispensable frecuentar para que el niño pueda dominar estos saberes. Estos saberes, aunque los padres colaboren y trabajen junto a los niños, debe ser el niño quien debe producirlos, quien debe crearlos, quien debe trabajar más. Usted solamente es una guía, un mediador entre el niño y su aprendizaje. Usted va a buscar los materiales que el niño necesita para realizar estas tareas, pero es el niño quien debe realizarlo, es el niño quien debe pensar, es el niño quien debe imaginar cómo realizar a cada una de estas actividades. Pidiéndole ayuda a usted, claro está, pero no usted realizándole estas tareas, por favor. Luego tenemos indicaciones específicas al área de artística. Los niños investigarán y realizarán croquis a mano alzada de distintos tipos de viviendas según el clima donde se encuentren. Un croquis es como si fuese una especie de maqueta, o lo pueden hacer también en el cuaderno, haciendo tipos de vivienda diferentes según el tipo de clima. También en el área de artística, los niños crearán objetos tridimensionales a partir de un molde, aplicarán la técnica del calado y realizarán decoraciones aplicando conocimientos sobre las cualidades de los colores. Los objetos tridimensionales son los cuerpos geométricos que vamos a trabajar en matemáticas, y los niños aplicarán una cantidad de colores según vayamos explicándole en las semanas subsiguientes en las tareas. Como producción final del mes, realizarán un cuadro tridimensional para decorar su hogar, expresando sus sentimientos hacia el lugar que habitan. Todas las actividades serán una experiencia de los niños para imaginar, crear y jugar. Indicaciones específicas para el área de lengua española. En este mes se abordan temas como el listado de palabras sobre las imágenes, los textos informativos en formato de noticia y los textos explicativos. Según desarrollemos las actividades, los niños buscarán vocabulario, interpretan textos, leen en voz alta y responden preguntas orales y escritas. En lengua española tenemos diferentes textos funcionales que en cada cuadernillo se han ido trabajando. Por ejemplo, en el cuadernillo anterior trabajamos la carta. En este nuevo trabajaremos la noticia, trabajaremos la entrevista nuevamente, que ya lo trabajamos en los dos cuadernillos anteriores. Y así sucesivamente seguiremos trabajando textos funcionales de lengua española según vayamos trabajando los cuadernillos. Esto ayudará a sus niños a tener un vocabulario más extenso, a conocer palabras nuevas, a imaginar y crear, a leer con mayor fluidez y también a poder interpretar lo que leen, saber lo que leen. No solo leer por leer, sino saber qué están leyendo. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta? Si la tienen, levanten su mano y yo les daré la oportunidad.
Muy bien, entonces ahora que ya hicieron sus preguntas, continuamos con la siguiente parte. Ayudas para la lectura de este cuadernillo. El cuadernillo 3, el 2, el 1 y todos los demás que vengan tienen unos iconos que debemos trabajar y conocer para poder identificar cuando lo veamos dentro del mismo cuadernillo. Por ejemplo, tenemos este icono que significa conversar en familia. Cuando usted ve a una persona adulta y una pequeña con cuadros del diálogo, significa que su niño debe conversar esa tarea con la familia. Luego tenemos este icono que tiene una hoja en blanco con un lápiz y un espiral que nos indica que debemos crear o dibujar. El niño va a dibujarse en su cuaderno o en hojas en blanco, dependiendo de lo que lo mande la tarea. Este icono que tiene un ojito es para observar y responder. O sea, esa parte, si no tiene un cuaderno, no va en el cuaderno ni en hojas en blanco. Solamente los niños observan y responden lo que se les esté preguntando. Tenemos este que es una hoja de cuaderno con un lápiz que indica que el niño debe escribir en el cuaderno. Cada vez que usted vea este icono es una tarea que su niño debe escribir en el cuaderno. Luego tenemos este, que es una hoja en blanco con una letra que dice cuadernillo, que indica que su niño debe escribir directamente en el cuadernillo, completar la clase en su cuadernillo. Luego tenemos este otro icono que tiene varias hojas en blanco y un lápiz. Ese es para escribir en hojas de borrador, o sea, en hojas en blanco. El niño puede tanto practicar en esas hojas en blanco lo que va a escribir o realizar directamente lo que le está pidiendo en el cuadernillo en esas hojas en blanco para luego pasarla al cuaderno o pasarla a las mismas hojas en blanco. Es decir, él realiza un borrador, escribe lo que él entiende que debe de ser o dibuja lo que él entiende que debe ser y después de que ya es revisado, lo pasa en limpio tanto a otra hoja en blanco como a su cuaderno, depende de lo que se le esté pidiendo. Este icono que tiene un niño con un bombillito indica que el niño debe pensar, crear, elaborar desde sus propias ideas, realizar sus trabajos. Luego tenemos este icono que es para leer. Cuando vean un niño con un libro, es que el niño debe leer en voz alta lo que dice esa información. Y tenemos este que es un reloj con sus agujas que indica que debe haber una pausa. Normalmente eso está en muchas de las tareas porque van realizando preguntas o le piden al niño que piense qué va a hacer. Entonces, tiene el icono de que pause para que el niño genere sus ideas y luego continuar ya con las respuestas que el niño le va a dar. También tenemos un icono nuevo que no lo pusieron en la portada, que es una lupa, que es indicando que el niño debe buscar información, actuar como detective, realizar investigaciones exhaustivas para tener información. Luego tenemos esta puertita verde abierta que indica que es la rutina de inicio, que debe anotar la fecha y el título de la actividad que está realizando en ese momento. Luego tenemos este icono que significa anotar en la planilla de seguimiento. Es un cotejo en verde. La planilla de seguimiento diario es para completar al finalizar las tareas de cada día. Se encuentra en la contratapa del cuadernillo, es decir, en la hoja que está antes de la tapa final del cuadernillo. Es muy importante que el niño o la niña la complete registrando el tiempo dedicado a las tareas, cómo logró realizarlas y cómo se sintió al hacerlo. Al finalizar cada semana se registra lo que aprendió. Al finalizar la semana 4 se solicita a la persona adulta que complete cómo lograron las tareas del mes y qué fue lo que les salió mejor en la producción final que enviarán al docente.
él o la docente, es decir, yo, la maestra del niño, voy a utilizar esta planilla para darle seguimiento al proceso de aprendizaje del niño. Así yo sé si cuando iniciamos la primera tarea el niño tardó 2 horas para realizarla y en la siguiente duró 3, yo puedo evaluar si fue que las tareas eran de mayor dificultad o si era más fácil, o si el niño ya está avanzando en su lectura o si está avanzando en el tiempo de escritura y lo está haciendo más rápido. Para eso se utiliza la planilla de seguimiento, para ver cómo han avanzado los niños desde que iniciamos el primer cuadernillo hasta terminarlos. Esas planillas yo debo quedarme con ellas y guardarlas para así tener un control de cómo iniciaron mis niños y cómo van a terminar el grado. Por eso es muy importante que la llenen todos los días. Continuamos. El cuadernillo tiene 4 semanas y estas semanas tienen temas a trabajar. La semana 1 lleva por nombre Así es mi casa. Esta semana es para pensar en la casa como un lugar que nos cobija y nos protege. Los niños construirán una casa de cartón para un juguete pequeño. Van a utilizar la medición y la exploración de figuras y cuerpos geométricos. Compararán la casa que construyeron para su juguete con la casa en donde viven. Ampliarán su vocabulario conociendo palabras relacionadas con las partes de una casa y con los materiales que se usan en su construcción. Realizaremos un concurso de arquitectura imaginario, claro. Dibujarán el plano de su casa junto a una descripción de su diseño. En esta semana se necesitan estos materiales: hojas, una en blanco para dibujar y otra cuadriculada, lápiz negro, goma de borrar, regla, cinta métrica, tijeras, pegamento, cinta adhesiva ancha, una escuadra, lápices témperas o acuarelas de colores. Si hasta aquí tienen preguntas, pueden levantar la mano que con gusto se las responderé. Continuamos con la semana número 2 de 4. Los oficios de la construcción y sus herramientas. En esta semana trabajaremos con los oficios, las herramientas y los materiales que utilizan las personas que construyen casas o apartamentos. También los oficios de los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad. Los niños entrevistarán a una persona que desempeña un oficio de la construcción. Con esta información planificarán un reportaje y van a realizar una anécdota sobre la casa en la que viven. Interpretarán y organizarán información acercándose al cálculo de porcentajes. Al finalizar la semana, construirán una pequeña casa colorida de cartulina y los niños se convertirán en maestros constructores que orientan a una persona de la comunidad en la construcción de una casa para su familia. En esta semana necesitaremos los siguientes materiales: un par de hojas, una cartulina de 20 centímetros por 30, lápiz negro y de colores, marcadores, bolígrafos o lapiceros, trozos de papel de distintos colores, tijeras y pegamento. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y hacerla. Continuamos. Semana 3 de 4. Casas muy distintas a la mía. En esta semana los niños van a conocer casas distintas a la suya. Verán imágenes e informaciones sobre casas ubicadas en paisajes naturales muy particulares. Verán casas en el desierto, casas en las rocas y casas en hielo. También casas con diseños raros y leerán una noticia sobre la construcción de casas con plásticos reciclados. En distintas actividades seguirán explorando cuerpos geométricos, medición de volúmenes, gráficos estadísticos que muestran información sobre la construcción y problemas con los que practicarán sus saberes de matemática. En la actividad de artística imaginarán su propia casa diferente. Aplicando los nuevos saberes que ya tienen en estas 3 semanas, dibujarán y pintarán.
su casa distinta. La imaginarán como tal vez ellos quieren que sea esa casa. Para cerrar la semana, escribirán una noticia sobre la casa que construyeron y descubrirán los cuerpos geométricos que hay en ella. ¿Qué quiere decir esto? Cuando terminemos la semana 3, los niños redactarán una noticia sobre la casa que se imaginaron pudiera ser la suya y me tienen que decir cuáles cuerpos geométricos ellos hicieron en esas casas. Hicieron cilindros, cubos, prismas, rombos, etc. Cada día deben anotar la fecha y los títulos de las actividades que realizan. Así ni se pierde usted cuando está trabajando, solamente tiene que abrir el cuaderno y ver por dónde va su niño, y tampoco me pierdo yo cuando ustedes me envían las fotos de evidencia, ya que si tiene la semana 3, día 1, actividad 1, ya yo sé en dónde tengo que revisar y qué es lo que tengo que corregirle al niño. Eso nos facilita el trabajo tanto a usted, al niño, como a mí. Para esta semana necesitarán estos materiales. Los 4 cuerpos geométricos que armaron en semanas anteriores. Una pelota, una lata de conservantes, el molde para armar el cubo, pegamento, una hoja para dibujar, lápices, marcadores o témperas de colores. Si tienen alguna pregunta. Semana 4 de 4. El hogar es una responsabilidad compartida. Es importante que todos colaboremos con los quehaceres del hogar. Para que una casa sea un hogar, quienes conviven en ella se comprometen en el amor, el respeto recíproco y la colaboración para realizar las tareas como la limpieza, orden, higiene. Los niños pueden colaborar cuando ayudan a poner y recoger la mesa, recogiendo los objetos con los que juegan, los útiles y la ropa. Las actividades de esta semana serán un repaso de lo trabajado en las semanas anteriores. Será la producción final que entregarán a la maestra. Trabajarán la semana en 7 hojas sueltas numeradas que debe tener la fecha, el nombre del niño, número de la actividad y el título de dicha actividad. Deben ensayar sus respuestas en otras hojas y después pasarla a las definitivas. Es decir, lo que ellos vayan respondiendo tienen que hacerlo en hojas de borrador. Ya después que estén seguros y que las respuestas estén correctas, entonces la pasan a otra hoja en blanco, que será la que van a ir acumulando para entregar. Para enviar la producción final a la docente, engrapa todas las hojas y prepara una portada con el nombre de la escuela, de la maestra, el curso y el nombre del niño. Materiales necesarios para la semana. Una cartulina de color claro de 32 por 22 centímetros, una caja pequeña de medicamentos que sea fácil de desarmar, lápices y marcadores de color, tijeras, regla, escuadra, hojas y pegamento, un folder o sobre para guardar tu cuadro tridimensional plegado. Información importante sobre los cuadernillos. Todos los cuadernillos tienen 4 semanas a trabajar. Cada semana tiene 11 actividades generales que los niños deben realizar. Cada día trabajamos 2 actividades de la semana. Esas actividades se subdividen entre 2 y 5 tareas, que pueden ser tanto de pensar y crear, de observar, de imaginar, de dibujar, de escribir en el cuaderno, de escribir en hojas en blanco, depende. Más sin embargo, diariamente hay entre 2 y 5 tareas que los niños deben escribir en su cuaderno. Todos los días hay como mínimo 2 tareas o 5 que sus hijos deben hacer en sus cuadernos. Solo deben observar en el día trabajado dónde están los cuadernitos y esas son las clases que los niños deben escribir. Si tienen preguntas hasta aquí, estoy para servirles. Ahora ya vamos a entrar
a una actividad del cuadernillo. Este es el día 3 de la semana 2. Este es un día del cuadernillo. Las actividades que sus niños deben realizar en un día clase. Tenemos aquí la actividad 5, conocer más sobre un oficio. Este tema, los niños deben escribirlo así mismo en su cuaderno. Día 3, actividad 5, conocer más sobre un oficio. Luego tenemos la rutina de inicio. Este icono indica que es la rutina de inicio. En esta actividad conocerás que es un reportaje, prepararás y realizarás una entrevista a alguien que se dedique a un oficio de la construcción, y la información que obtengas te puede ser de gran utilidad para las actividades de cierre de la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que los niños van a hacer en el día 3 se va a ver reflejado en el día 5, que es la última clase de esta semana. Entonces, cada clase ellos deben hacerla tal como se indica. ¿Por qué? Porque lo que continúa en los días subsiguientes y en las semanas siguientes tiene que ver con lo que ya se trabajó. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la semana 1, día 1, los niños no pueden saltarse ninguna clase. Deben ir realizándola paulatinamente. El niño no puede realizar la actividad 4 de la semana 2 si aún no ha realizado la actividad 5 del día 1, porque entonces, como son una secuencia, ni usted ni el niño van a tener idea en qué se le está hablando en esa actividad del día 4 de la semana 2, porque usted todavía no ha terminado la semana 1. Deben ir realizando las actividades en orden, primer día, segundo día, tercer día de cada semana. Entonces, tienen tareas distintas. Aquí, por ejemplo, en esta tarea, tienen el icono de pensar, crear. ¿Qué dice aquí? En la tarea 1, una entrevista para escribir un reportaje. Y te tienen un icono de pausa. Y luego te dice que los niños se van a convertir en periodistas y escribirán un reportaje. Aquí te define lo que es un reportaje. En cada subsección amarilla que tenga un cuadro así, en amarillo es una información de concepto que define lo que el niño tiene que hacer. Eso lo van a encontrar varias veces en el cuadernillo. Si tiene esa franja amarilla detrás, es un concepto que pueden tanto escribir en su cuaderno todos los días que encuentren una franja amarilla, es porque el niño esa parte que es un concepto debe escribirla en su cuaderno. Luego te dice que prepare un reportaje para una persona de la construcción, que tiene un icono de pausa, porque aquí el niño va a pensar qué persona de su comunidad puede responderle esa entrevista que ellos van a realizar. Continuamos. Aquí tenemos otro icono que yo les dije que van a estar dentro de los cuadernillos, que son de hojas en blanco. ¿Qué te dice aquí? Que la entrevista que le van a realizar a esa persona, las preguntas que el niño debe realizar, lo que el niño le quiere preguntar a esa persona, lo va a escribir en hojas en blanco. ¿Para qué? Porque esas hojas las puede utilizar como borrador si se equivoca, puede borrar varias veces, puede reescribir lo que ya tiene ahí. Por eso te piden que la hagas en hojas de borrador. Luego, en la tarea número 3 del mismo día 3 de la semana 2, dice que revise las preguntas que escribió en las hojas de borrador. Es decir, el niño primero debe hacer una tarea para continuar la otra, como ya les había mencionado anteriormente. Si él no realiza la tarea 2, es imposible que pueda lograr la tarea 3. Son secuenciales las actividades. Entonces, en este te tiene que va en el cuaderno. Después que lea lo que ya escribió, vea si utilizó signos de pregunta, si está correcta la ortografía, va a copiar esa entrevista en su cuaderno, lo que le va a preguntar a la persona. Entonces, este es el otro icono que yo les dije que era nuevo en el cuadernillo. Es una lupa para que investigue, para que tome notas, para que realice su entrevista, que la puede grabar en audio, en video. Debe seguir las indicaciones que tenga el cuadernillo.
Aquí ya terminó la actividad 5. Si se fijan aquí, la actividad 5 tenía 4 tareas, pero de esas 4 tareas, solo una iba en el cuaderno, que fue lo que yo les mencioné cuando les hablaba de las cosas importantes del cuadernillo. Esta tiene 4 tareas, una sola actividad, y de esas, una va en su cuaderno, la otra va en hoja de borrador, y una es para pensar y crear, y la otra solo para investigar. Entonces tenemos ahora otra actividad, que sería la actividad 6, que está en la página 15 del cuadernillo. Lo que conocí del oficio a través de la entrevista. Una secuencia de lo que ya realizó en la actividad 5. En esta actividad los niños van a escribir lo que saben sobre el oficio del que investigaron para escribir un reportaje. Se tiene la tarea 1, este icono que indica que los niños tienen que leer en voz alta, leerle a papi, a mami, al hermanito, a la abuela, a la tía, a la tutora, quien esté con él en el momento que esté realizando la tarea, o para sí mismo también lo puede leer. La tarea 1 son las partes de un reportaje, y aquí tenemos una información en franja amarilla. Yo les mencioné que todo lo que vean en el cuadernillo con una franja amarilla deben escribirlo en el cuaderno. Aún no lo diga, ¿por qué? Porque es un concepto, es una información necesaria que el niño debe tener para realizar las actividades. Entonces, si lo tiene en el cuadernillo, se puede extraviar buscando tantas informaciones. Más sin embargo, si lo tiene en su cuaderno y está haciendo su reportaje, ya escribió primero el concepto de reportaje y ahora va a escribir las partes del reportaje, que son estas que están aquí en esta franja amarilla. Ya cuando el niño lo esté realizando, lo va a tener más claro. Aquí te dice que en hojas de borrador te está dando la estructura del reportaje, que tiene un título, una introducción, un cuerpo, un cierre, conclusión, una firma, fecha y lugar. Y te lo va explicando en las orientaciones y en los ejemplos de lo que el niño debe escribir. Ese icono indica que eso va en hojas en blanco. ¿Por qué? Porque el niño puede equivocarse al transcribir, al realizarlo, porque esta es una información nueva para él. Después que ya tengan varios borradores, que ya haya escrito varios reportajes, entonces puede pasarlo a la hoja definitiva. Mientras tanto, debe ensayar en hojas de borrador. Aquí tenemos tarea 2, que va en el cuaderno. Esa actividad va en el cuaderno del niño y dice escritura final del reportaje. Ya en su cuaderno, lo que trabajaron en hojas de borrador, que ya está bien escrito con toda su estructura como va, el niño lo pasa al cuaderno. También dice que pegue una imagen, que se invente el nombre de un periódico en el que publicó el reportaje. Todo eso lo debe poner en su cuaderno. Y por último, cada día de la semana, en todos los cuadernillos, tenemos la rutina de cierre, que es anotar en la planilla de seguimiento. La planilla de seguimiento ya dijimos que está en la contraportada, prácticamente la última hoja que tiene el cuadernillo. Este es el plan número 3. Nosotros estamos trabajando el día 3 de la semana 2. Asimismo, este tipo es estructurado en la planilla de seguimiento. Semana 2, los oficios de la construcción y sus herramientas. El día 3, que fue el que yo expliqué hoy, en este momento, a ustedes padres y tutores. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice fecha de inicio. Hoy es día 2 de febrero, entonces si yo les estuviese dando esa clase a los niños, ellos tienen que ponerme 2 de febrero. Si terminaron, si hicieron su reportaje, si lo pasaron en hojas de borrador y luego a su cuaderno y está bien estructurado y ya terminaron, pueden poner de fecha de fin en el día 3, 2 de febrero. Si el niño no puede terminar el mismo día que se le da la tarea,
el mismo día que se le da a la clase sus tareas, no debe poner esa fecha, sino la fecha en que él la terminó, la fecha en que la realizó. Si el niño la terminó el miércoles, el jueves, vamos a decir el viernes que estamos a 5 de febrero, entonces en fecha de conclusión el niño me debe poner 5 de febrero. ¿Cuánto tiempo dedicó en horas? Yo le doy diariamente a los niños un Zoom de 1 hora y ellos observan la televisión 1 hora también. Entonces solamente entre la televisión y el Zoom ya tienen 2 horas trabajadas. Después de esas 2 horas que todos los días deben incluirme en cada día de la semana, esas 2 horas, una de televisión, si el niño ve la televisión, claro está, porque hay niños que no me la están viendo. Padres, ustedes deben de asegurarse de que los niños vean la televisión para que sepan de lo que estamos hablando, lo que se está trabajando todos los días. Entonces, si el niño ve la televisión, tiene 1 hora acumulada, más 1 hora si entró a Zoom ese día, entonces serían 2 horas trabajadas con la televisión y 1 trabajada con la maestra. Aparte de estas 2 horas, también el niño debe incluir las horas o el tiempo que él tardó realizando la tarea. Si tardó 3 horas más después en él hacerla solo, su tarea, en hacer su reportaje, en investigar con la persona o el vecino, van a escribirme aquí 5 horas clase. No importa si usted duró 6, si duró 7, si duró 8. El tiempo que el niño tardó en realizar la tarea debe ponerlo aquí, en tiempo dedicado en horas en el día 3. ¿Cómo logró hacer las tareas de este día? ¿Cómo el niño las realizó? Observando la televisión, preguntándole a la maestra por Zoom, visitando a un vecino para que me respondiera las preguntas y me colaborara de la forma que él pudo hacerlo. Y luego tiene que cómo se sintió trabajando ese día, cómo el niño se sintió. Me sentí feliz, me sentí emocionado, me sentí entusiasmado, estuve curioso, estuve muy atento, no sé, eso depende del sentimiento que despierte en el niño la actividad. Espero que hayan entendido y si no, estoy aquí para responderles sus preguntas. Levanten la mano y vamos a realizar sus preguntas, padres, por favor. Vamos a ver, espero sus preguntas. Si no tienen ninguna pregunta que realizar, entonces nos vemos pronto. Ya se ha terminado la reunión. Fue un placer para mí haber estado con ustedes, compartir este momento. Espero que hayan salido muy enriquecidos y fortalecidos. Gracias por llegar hasta el final de esta presentación, por estar atentos, por estar participativos y por asumir su responsabilidad como padre de su niño. Espero que a partir de ahora podamos hacer un trabajo más llevadero y más fácil para todos. Al haber escuchado las indicaciones del cuadernillo, ya tengamos un camino trazado que nos facilite todo lo que debemos hacer. Cuídense mucho. Estoy aquí por WhatsApp para servirle hasta las 5 de la tarde. Si pasa de las 5 de la tarde, usted puede hacerme sus preguntas o puede enviarme sus tareas, pero yo las voy a revisar y le voy a responder a partir de las 8 de la mañana del día siguiente. Cuídense mucho.